En el objeto virtual de información del espacio de administración de producciones y operaciones cuyo propósito es que el estudiante se apropie de los conceptos y de las herramientas para realizar proyecciones o pronósticos de la demanda o de la oferta. Los pronósticos de venta, también conocidos como forecasting, como se le conoce en el entorno económico al proceso de pronosticar, es el proceso de pronosticar ventas o demanda. Se define como el arte y la ciencia para predecir el futuro para un bien, un componente o servicio en particular, con base en datos históricos, estimaciones de mercado e información promocional mediante la aplicación de diversas técnicas de previsión. Los pronósticos de la demanda ejercen una gran influencia en la determinación de factores claves de los procesos como lo son la capacidad instalada en equipos, almacenes y plantas, los requerimientos financieros, inventarios, flujos de caja, estructura organizativa, personas, sistemas, servicios, contratos con terceros, compra, operadores, entre otros. Toda actividad requiere algún sistema de estimación del volumen que se va a manejar dentro de esta área. ¿Sí? La proyección de tendencia es una técnica que se ajusta o que ajusta una línea de tendencia a una serie de datos históricos y después proyecta esa línea hacia el futuro para que usted pueda realizar previsiones a mediano o a largo plazo. Desarrollaremos tendencias lineales o líneas rectas según el autor Jack Heiser y Base Render del 2012. El método de cálculo de mínimos cuadrados es una herramienta que nos permite pronosticar las ventas y la demanda. Es una herramienta que nos permite proyectar las ventas futuras de periodos con base a ventas gestionadas pasadas o históricas. El método de mínimos cuadrados debe ser ajustado en caso de que existan factores que cambien esas condiciones o esas situaciones, tanto económicas, políticas, como de mercado, como de capacidad, tanto externas como internas. ¿Sí? En este caso, realizaremos un ejercicio con relación a la cantidad de ventas en los anteriores 9 años de una empresa de producción de queso. Y también nos solicitan hallar el pronóstico de venta para el periodo 10. Como ustedes observan, nos han suministrado el número de años y el número de unidades de queso doble crema que se han vendido en cada año. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta tabla y la vamos a llevar a un cuadro de Excel para hacer los cálculos necesarios con base al método o a la herramienta mínimos cuadrados. Como observan, aquí tenemos pues ya establecido el ejercicio con el número de periodos, ¿sí? que nos ha dado el ejercicio, como también las unidades de queso doble crema que nos han suministrado, ¿sí? Como podemos observar, entonces iniciaremos a hacer los cálculos necesarios para obtener. Lo primero que vamos a hacer es construir una tabla con las diferentes variables. Entonces tenemos la variable X, ¿sí? que fue asignada con el número de años, y tenemos la variable Y que fue asignada con el número de unidades que se produjeron en esa empresa. Pero a su vez también vamos a adicionar dos columnas como son X por Y y X al cuadrado. Entonces vamos a proceder a hacer las operaciones necesarias para obtener los resultados de X por Y. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar, ¿verdad? X por Y, que sería en este caso 1 el primer año, por las unidades vendidas en ese mismo año, ¿sí? Entonces ahí tenemos el resultado. Simplemente ya una vez formalizado la fórmula en la celda, pues lo que hacemos es arrastrar jalar y obtenemos toda la información pertinente con relación a cada año en lo que consume a X por Y. Una vez tenido X por Y, procedemos a obtener el X cuadrado. El X cuadrado simplemente es coger el X y multiplicarlo por sí mismo, y obtenemos lógicamente de igual forma el X cuadrado. ¿Sí? Ya una vez tenido el X cuadrado y tener la información necesaria en la tabla, nos procedemos a hallar las sumatorias de cada tabla, ¿sí? Entonces la sumatoria, de cada columna. Una vez tenida la sumatoria de cada columna, entonces hacemos la sumatoria de X, ¿verdad? Entonces procedemos a hacer sumatoria de X, ahí nos da el resultado. Sumatoria de Y, ¿sí? Podemos observar sumatorias de Y,
sumatoria de X por Y, ¿sí? Entonces hacemos la sumatoria de X por Y y de igual forma hacemos la sumatoria de X, ¿sí? De X al cuadrado. Una vez tenida la información, pues ya tenemos la sumatoria de la tabla y tenemos también que hallar el número de, o determinar el número de años que se están trabajando en los datos. Entonces, como observamos, el número de años es 9. Si podemos observar, aquí hay 9 periodos, que sería el n igual a 9. Lo que queremos hacer es encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos. Y esta recta, según la técnica o la herramienta mínimo cuadrado, está basada sobre la fórmula que es y igual a mx más b. Esta es la fórmula que nos va a permitir ajustar toda esa información que nos han suministrado a una línea recta. Entonces procedemos a seguir hallando la información. Pues lógicamente ya teníamos la información de la tabla, así como ustedes observan. Entonces procedemos a hacer la información. Entonces partamos de dos fórmulas que son muy importantes. M igual a la sumatoria de X menos sumatoria de X por sumatoria de Y sobre N. Todo eso sobre la sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X elevado al cuadrado sobre N. De esa forma podemos hallar la primera incógnita, que sería en este caso M, ¿sí? Una vez teniendo esa información, lo que hacemos es proceder a reemplazar lógicamente los datos que se tienen. Como ya los habíamos hallado, ya teníamos que el valor de la sumatoria de XY es 244.900. Sumatoria de X manifestamos que era 45 por la sumatoria de Y, que es 44.300 sobre N. N que el número de periodos de los datos que se fueron suministrados. Todo esto sobre la sumatoria de X al cuadrado, que también la tenemos, que es 285 menos X elevado al cuadrado, para este caso es 45 elevado al cuadrado, y N sigue siendo el número de periodos. Una vez hacer los cálculos pertinentes, obtenemos de que M es igual a 390. Entonces, ya una vez obtenido el M de la fórmula de la línea recta, procedemos a hallar la otra variable, que es la intersección en ella en la gráfica, que sería B. Entonces, de esa forma procedemos a hallar B. Entonces, para hallar B tenemos la fórmula que es B igual a Y promedio menos M X promedio. Pero, ¿qué es Y promedio? Y promedio es la sumatoria de Y sobre el N. Y ya la sumatoria de Y, pues ya la habíamos obtenido anteriormente. ¿Y X promedio qué es? X promedio es la sumatoria de X, perdón, aquí hay un error, la sumatoria de X sobre el número de datos, en este caso N. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula, que es B igual a Y promedio menos M por X promedio. En este caso tenemos que la fórmula quedaría B igual a sumatoria de Y sobre N menos M por la sumatoria de X sobre N. Simplemente, una vez ya hecho el reemplazo en la fórmula, lo que hacemos es reemplazar los datos que ya pues lógicamente previamente hemos obtenido. Entonces, en este caso B, sumatoria de Y, perdón, es 44.300. N ya lo conocemos, que es 9 menos 390, que es el M, que ya lo hallamos en el dato anterior, y sumatoria de X, ¿verdad?, que es 45 sobre N9. Una vez hechos los cálculos pertinentes, obtenemos que la B, la intersección en la recta, es 2972.2. Una vez hecho esto, pues lógicamente reemplazamos en la fórmula original de la línea recta, que se ajusta más a los datos suministrados, que es Y mx más b. Entonces tenemos que Y es igual a M, pero ¿cuánto nos dio M? Nos dio 390 por X más ¿cuánto nos dio B? 2972.2. Entonces la línea recta que se ajusta a toda esa información suministrada para tomar mis decisiones, Y igual 390X más 2972.2, que es el valor de B. Una vez tenido la línea recta, me están pidiendo hallar manualmente el pronóstico del periodo 10. Es simplemente reemplazar
en la X el periodo pues que me están solicitando para poder hacer la proyección de la venta o de la demanda pertinente o de la información que me estén solicitando. En este caso yo lo que hago es simplemente reemplazar en la fórmula de la línea recta. En este caso es 390 por 10 más 2.972 para obtener que Y es igual a 6.872.2. ¿Qué quiere decir? Que para el año 10 o para el periodo 10 la empresa venderá 6.872 unidades de quesos aproximadamente. Lógicamente es una proyección basada sobre datos reales y datos históricos. Esta es la forma manual de hallar a través de los pronósticos del mínimo cuadrado, una información para tomar decisiones o proyectar decisiones y así poder hacer los análisis necesarios como administrador de empresas agropecuarias, ya sea un cultivo de papaya, ya sea un cultivo de piña o ya sea un proceso que yo pueda verificar cómo proyectar esa demanda o esa oferta, ¿sí?, con relación a la información suministrada, siempre y cuando esa información sea muy veraz. Es muy importante tener claro que para esto la información suministrada debe ser lo más real posible para que las proyecciones pues puedan por lo menos tener una validez. Entonces desde ese punto les he enseñado manualmente cómo se hace. Ahora lo haremos utilizando la herramienta Excel. Simplemente hemos copiado XY, ya tenemos el número de periodo, tenemos el número de año. Lo que hacemos es que digamos así, insertamos una gráfica de dispersión, escogemos la gráfica de dispersión y lógicamente ya hemos visto que nos ha graficado los datos pertinentes con relación a la información suministrada. Entonces una vez, pues lógicamente aquí me pongo en uno de los puntos, le doy clic derecho y hago agregar línea de tendencia. Como ustedes observan aquí la línea de tendencia, pues lógicamente me aparece un cuadro a la mano derecha que dice formato de línea de tendencia y podemos observar que hay diferentes líneas de tendencia. En este caso el mínimo cuadrado utiliza línea de tendencia, selecciono línea de tendencia, pues en este caso ya está seleccionada y también voy a señalar para que me presente la ecuación en el gráfico y me presente el valor R cuadrado. Si como ustedes observan aparece el valor del R cuadrado y de la información suministrada. Como ustedes observan, la fórmula que nos ha dado en Excel es la misma fórmula que hemos obtenido en los datos manuales que hemos hecho a través de la proyección de venta manual. Y el R cuadrado, ¿qué significa? Que cuando el R cuadrado da una información, este coeficiente nos arroja una información de 0,85 hacia adelante, es una información que tiene una validez o un soporte. Cuando está por debajo no se recomienda utilizar el método de los mínimos cuadrados. Entonces una vez graficada la información, ustedes pueden contrarrestar a nivel del SER la información tanto manual como la que se ha pronosticado. Esta información es muy válida, esta herramienta es muy válida porque les va a permitir a ustedes tomar decisiones rápidamente, poder ver las demandas futuras de los diferentes productos agropecuarios que ustedes estén trabajando en sus proyectos de grado. Entonces de antemano muchas gracias y espero que esta información les haya servido para poder ampliar los conocimientos en el espacio académico. En el objeto virtual de información del espacio de administración de producciones y operaciones cuyo propósito es que el estudiante se apropie de los conceptos y de las herramientas para realizar proyecciones o pronósticos de la demanda o de la oferta. Los pronósticos de venta, también conocidos como forecasting, como se le conoce en el entorno económico al proceso de pronosticar, es el proceso de pronosticar ventas o demanda. Se define como el arte y la ciencia para predecir el futuro para un bien, un componente o servicio en particular, con base en datos históricos, estimaciones de mercado e información promocional mediante la aplicación de diversas técnicas de previsión. Los pronósticos de la demanda ejercen una gran influencia en la determinación de factores claves de los procesos como lo son la capacidad instalada en equipos, almacenes y plantas, los requerimientos financieros, inventarios, flujos de caja, estructura organizativa, personas, sistemas, servicios, contratos con terceros, compra, operadores, entre otros. Toda actividad
requiere algún sistema de estimación del volumen que se va a manejar dentro de esta área. ¿Sí? La proyección de tendencia es una técnica que se ajusta o que ajusta una línea de tendencia a una serie de datos históricos y después proyecta esa línea hacia el futuro para que usted pueda realizar previsiones a mediano o a largo plazo. Desarrollaremos tendencias lineales o líneas rectas según el autor Jack Heiser y Base Render del 2012. El método de cálculo de mínimos cuadrados es una herramienta que nos permite pronosticar las ventas y la demanda. Es una herramienta que nos permite proyectar las ventas futuras de periodos con base a ventas gestionadas pasadas o históricas. El método de mínimos cuadrados debe ser ajustado en caso de que existan factores que cambien esas condiciones o esas situaciones, tanto económicas, políticas, como de mercado, como de capacidad, tanto externas como internas. ¿Sí? En este caso, realizaremos un ejercicio con relación a la cantidad de ventas en los anteriores 9 años de una empresa de producción de queso. Y también nos solicitan hallar el pronóstico de venta para el periodo 10. Como ustedes observan, nos han suministrado el número de años y el número de unidades de queso doble crema que se han vendido en cada año. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta tabla y la vamos a llevar a un cuadro de Excel para hacer los cálculos necesarios con base al método o a la herramienta mínimos cuadrados. Como observan, aquí tenemos pues ya establecido el ejercicio con el número de periodos, ¿sí? que nos ha dado el ejercicio, como también las unidades de queso doble crema que nos han suministrado, ¿sí? Como podemos observar, entonces iniciaremos a hacer los cálculos necesarios para obtener. Lo primero que vamos a hacer es construir una tabla con las diferentes variables. Entonces tenemos la variable X, ¿sí? que fue asignada con el número de años, y tenemos la variable Y que fue asignada con el número de unidades que se produjeron en esa empresa. Pero a su vez también vamos a adicionar dos columnas como son X por Y y X al cuadrado. Entonces vamos a proceder a hacer las operaciones necesarias para obtener los resultados de X por Y. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar, ¿verdad? X por Y, que sería en este caso 1 el primer año, por las unidades vendidas en ese mismo año, ¿sí? Entonces ahí tenemos el resultado. Simplemente ya una vez formalizado la fórmula en la celda, pues lo que hacemos es arrastrar jalar y obtenemos toda la información pertinente con relación a cada año en lo que consume a X por Y. Una vez tenido X por Y, procedemos a obtener el X cuadrado. El X cuadrado simplemente es coger el X y multiplicarlo por sí mismo y obtenemos lógicamente de igual forma el X cuadrado, ¿sí? Ya una vez tenido el X cuadrado y tener la información necesaria en la tabla, nos procedemos a hallar las sumatorias de cada tabla, ¿sí? Entonces la sumatoria, de cada columna. Una vez tenida la sumatoria de cada columna, entonces hacemos las sumatorias de X, ¿verdad? Entonces procedemos a hacer sumatoria de X, ahí nos da el resultado, sumatorias de Y, ¿sí? Podemos observar sumatorias de Y, sumatorias de X por Y, ¿sí? Entonces hacemos la sumatoria de X por Y y de igual forma hacemos la sumatoria de X, ¿sí? De X al cuadrado. Una vez tenida la información, pues ya tenemos la sumatoria de la tabla y tenemos también que hallar el número o determinar el número de años que se están trabajando en los datos. Entonces, como observamos, el número de años es 9. Si podemos observar, aquí hay 9 periodos, que sería el n igual a 9. Lo que queremos hacer es encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos. Y esta recta, según la técnica o la herramienta mínimo cuadrado, está basada sobre la fórmula que es Y igual a mx más b. Esta es la fórmula que nos va a permitir ajustar toda esa información que nos han suministrado a una línea recta. Entonces procedemos a seguir hallando la información. Pues lógicamente ya teníamos la información de la tabla, así como ustedes observan. Entonces procedemos a hacer
la información. Entonces partamos de dos fórmulas que son muy importantes. M igual a la sumatoria de X menos sumatoria de X por sumatoria de Y sobre N. Todo eso sobre la sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X elevado al cuadrado sobre N. De esa forma podemos hallar la primera incógnita, que sería en este caso M, ¿sí? Una vez teniendo esa información, lo que hacemos es proceder a reemplazar lógicamente los datos que se tienen. Como ya los habíamos hallado, ya teníamos que el valor de la sumatoria de XY es 244.900. Sumatoria de X manifestamos que era 45 por la sumatoria de Y, que es 44.300 sobre N. N, que el número de periodos de los datos que se fueron suministrados. Todo esto sobre la sumatoria de X al cuadrado, que también la tenemos, que es 285 menos X elevado al cuadrado, para este caso es 45 elevado al cuadrado, y N sigue siendo el número de periodos. Una vez haciendo los cálculos pertinentes, obtenemos de que M es igual a 390. Entonces, ya una vez obtenido el M de la fórmula de la línea recta, procedemos a hallar la otra variable, que es la intersección en ella en la gráfica, que sería B. Entonces, de esa forma procedemos a hallar B. Entonces, para hallar B tenemos la fórmula que es B igual a Y promedio menos M X promedio. Pero, ¿qué es Y promedio? Y promedio es la sumatoria de Y sobre el N. Y ya la sumatoria de Y, pues ya la habíamos obtenido anteriormente. ¿Y X promedio qué es? X promedio es la sumatoria de X, perdón, aquí hay un error, la sumatoria de X sobre el número de datos, en este caso N. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula, que es B igual a Y promedio menos M por X promedio. En este caso tenemos que la fórmula quedaría B igual a sumatoria de Y sobre N menos M por la sumatoria de X sobre N. Simplemente, una vez ya hecho el reemplazo en la fórmula, lo que hacemos es reemplazar los datos que ya pues lógicamente previamente hemos obtenido. Entonces, en este caso B, sumatoria de Y, perdón, es 44.300. N ya lo conocemos, que es 9 menos 390, que es el M, que ya lo hallamos en el dato anterior, y sumatoria de X, ¿verdad?, que es 45 sobre N9. Una vez hechos los cálculos pertinentes, obtenemos que la B, la intersección en la recta, es 2972.2. Una vez hecho esto, pues lógicamente reemplazamos en la fórmula original de la línea recta, que se ajusta más a los datos suministrados, que es Y mx más B. Entonces tenemos que Y es igual a M, pero ¿cuánto nos dio M? Nos dio 390 por X más ¿cuánto nos dio B? 2972.2. Entonces, la línea recta que se ajusta a toda esa información suministrada para tomar mis decisiones, Y igual 390X más 2972.2, que es el valor de B. Una vez tenido la línea recta, me están pidiendo hallar manualmente el pronóstico del periodo 10. Es simplemente reemplazar en la X el periodo pues que me están solicitando, para poder hacer la proyección de la venta o de la demanda pertinente, o de la información que me estén solicitando. En este caso, yo lo que hago es simplemente reemplazar en la fórmula de la línea recta. En este caso es 390 por 10 más 2972, para obtener que Y es igual a 6.872.2. ¿Qué quiere decir? Que para el año 10 o para el periodo 10, la empresa venderá 6.872 unidades de quesos aproximadamente. Lógicamente es una proyección basada sobre datos reales y datos históricos. Esta es la forma manual de hallar a través de los pronósticos del mínimo cuadrado, una información para tomar decisiones o proyectar decisiones, y así poder hacer los análisis necesarios como administrador de empresas agropecuarias, ya sea un cultivo de papaya, ya sea un cultivo de piña, o ya sea un proceso que yo pueda verificar cómo proyectar esa demanda o esa oferta, ¿sí?, con relación
a la información suministrada, siempre y cuando esa información sea muy veraz. Es muy importante tener claro que para esto la información suministrada debe ser lo más real posible para que las proyecciones pues puedan por lo menos tener una validez. Entonces, desde ese punto les he enseñado manualmente cómo se hace. Ahora lo haremos utilizando la herramienta Excel. Simplemente igualmente hemos copiado XY, ya tenemos el número de periodo, tenemos el número de año. Lo que hacemos es que digamos así, insertamos una gráfica de dispersión, escogemos la gráfica de dispersión y lógicamente ya hemos visto que nos ha graficado los datos pertinentes con relación a la información suministrada. Entonces, una vez, pues lógicamente aquí me pongo en uno de los puntos, le doy clic derecho y hago agregar línea de tendencia. Como ustedes observan aquí, la línea de tendencia, pues lógicamente me aparece un cuadro a la mano derecha que dice formato de línea de tendencia y podemos observar que hay diferentes líneas de tendencia. En este caso, el mínimo cuadrado utiliza línea de tendencia. Selecciono línea de tendencia, pues en este caso ya está seleccionada, y también voy a señalar para que me presente la ecuación en el gráfico y me presente el valor R cuadrado. Si como ustedes observan, aparece el valor del R cuadrado y de la información suministrada. Como ustedes observan, la fórmula que nos ha dado en Excel es la misma fórmula que hemos obtenido en los datos manuales que hemos hecho a través de la proyección de venta manual. Y el R cuadrado, ¿qué significa? Que cuando el R cuadrado da una información, este coeficiente nos arroja una información de 0,85 hacia adelante, es una información que tiene una validez o un soporte. Cuando está por debajo, no se recomienda utilizar el método de los mínimos cuadrados. Entonces, una vez graficada la información, ustedes pueden contrarrestar a nivel del SER la información tanto manual como la que se ha pronosticado. Esta información es muy válida, esta herramienta es muy válida porque les va a permitir a ustedes tomar decisiones rápidamente, poder ver las demandas futuras de los diferentes productos agropecuarios que ustedes estén trabajando en sus proyectos de grado. Entonces, de antemano, muchas gracias y espero que esta información les haya servido para poder ampliar los conocimientos en el espacio académico.